Muy buenos días. Hoy, en el día 277, leeremos los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio según San Mateo. Comencemos. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él
todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ahora leeremos el capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra.
Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ahora leeremos el capítulo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles,
y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 14 podemos ver cuán maravilloso es nuestro Dios. En los versículos 1 al 12 vemos una escena donde nos muestra la muerte de Juan el Bautista y nos evidencia allí cómo somos nosotros los seres humanos cuando no queremos arrepentirnos. Juan el Bautista estuvo exhortando a Herodes por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, que no le era permitido tenerla por mujer. En los versículos 3 al 4 dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Entonces, él prefirió meterlo en la cárcel que someterse a la voluntad, que arrepentirse, que reconocer que había una falla en su corazón. Muchas personas se molestan cuando se les habla con la palabra y prefieren ponerse en contra de aquellos que les hablan con la palabra, como hicieron con Juan el Bautista, que los llevaron a la cárcel. Y también en este pasaje nos queda como para reflexionar cómo instruimos a nuestros hijos, ya que allí en el versículo 8 se nos cuenta que cuando cumplió años, dice la palabra así, por lo cual voy a leer desde el versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Nótese que dijo instruida por su madre. Y es ahí donde nosotros nos preguntamos, ¿cómo instruimos a nuestros hijos? Si quizás en lugar de enseñarles la palabra, les estamos enseñando a mentir, a odiar, a sentir venganza. Y algo que ella podía haber pedido, como sus estudios, como una casa, qué sé yo, pero pedir la cabeza de Juan el Bautista porque fue instruida por su madre. También el Señor acá nos invita a que somos llamados a alimentar a los hambrientos, en el versículo 16, que dice así, nos habla de la alimentación de los 5,000 y dice, Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. La gente estaba sedienta y hambrienta y Jesús tuvo compasión de ellas. Les dijo a los discípulos y ellos les dijo, mandémoslos a sus casas. Y Jesús dijo, no tiene necesidad de irse, dale vosotros de comer. Muchas personas están con hambre de Dios, con sed de Dios. Están yendo donde brujos, están yendo al horóscopo, están yendo a lugares equivocados a saciar su hambre espiritual. Y el Señor nos dice a nosotros, no tiene necesidad de irse. Nosotros debemos darles de comer. ¿Cuán limitados somos? Más Dios no. Y eso lo vemos en el versículo 17 al 18 y el versículo 20, que dicen así. El versículo 17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Versículo 20. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Aquí dice la palabra que alimentaron 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Y sobraron 12 cestas llenas. Y dice que todos comieron y se saciaron. Es decir, quedaron llenos, quedaron satisfechos. Nosotros somos limitados. Nosotros a veces decimos, es imposible con 5 panes y 2 peces hacer esto. Pero Dios dijo, tráiganmelo. Oró a Dios y este se multiplicó. Quizás no tengas muchas palabras para llegar a otros. Quizás lo que tú tengas creas que sea poco,
pero en las manos de Dios puede ser mucho. Entrégale tu vida al Señor y permite que Dios trabaje a través de tu vida. Si confías en Jesús, ten ánimo, no temas. Lo vemos en el versículo 24 al 25 y el 27. Dice así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tremendo. Estaban en una tempestad sobre el mar y Jesús empieza a caminar sobre el mar. Ellos se asustaron porque pensaron que eran fantasmas, pero Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Y esa es la palabra que Dios nos da a nosotros. Si hemos confiado en Jesús, tengamos ánimo, pensemos que Él está y que no nos deja solos. No miremos las circunstancias, debemos mirar a Dios que está por encima de las circunstancias. Eso lo vemos en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse dando voces. Está hablando de Pedro, que le dijo a Jesús: si eres Jesús, deja o dame la orden que yo también camine sobre el mar, y caminaré. Y Jesús le dijo: ven. Y él empezó a caminar. Pero dice este versículo: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Cuántas veces perdemos la fe por dejar de mirar a Dios y empezar a mirar las circunstancias, empezar a ver los problemas? Para recibir tu milagro solo necesitas fe. Eso lo vemos en los versículos 35 a 36, donde nos dice que Jesús llegó a una ciudad que se llama Genezaret, y allí, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos y le rogaban que los dejase solamente tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Acércate a Dios, ten fe, permite que Él sane tu corazón. En el capítulo 15, el Señor nos invita a revisar nuestro corazón. Y vemos acá en el versículo 3 cómo el Señor nos dice: no antepongas la tradición a lo que Dios manda. Versículo 3 dice, voy a leer la última parte del 3 que dice: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Tremendo, porque muchas personas dicen: no, es que yo siempre he sido de esta religión, o yo siempre he buscado a Dios de esta manera. Yo te invito a que dejes a un lado la tradición y vengas a la palabra, y no hagas las cosas según la tradición, sino según Dios manda. En el versículo 8, la Biblia dice que hay muchas personas que honran a Dios de labios, pero su corazón está lejos de Él. ¿Y por qué? Porque prefieren seguir mandamientos de hombres y no los mandamientos de Dios. Versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En el versículo 19 el Señor nos invita a cuidar el corazón, porque de él mana la vida. Versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por eso Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el versículo 27, el Señor nos invita a pensar: ¿realmente vemos a Dios como un amo? Allí nos habla de la fe de la mujer cananea, una mujer que clamó a Dios por un milagro, y Jesús le respondió que él había ido a los hijos de Israel. Y ella le dice al Señor: socórreme. Y él le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. A lo cual ella le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella trató a Jesús como un amo, o sea, como un señor. Hay muchos que no quieren ver a Dios como un señor, lo quieren ver como un salvador, como el que les ayuda, como el que los sana, pero no como un amo. Cuando yo lo veo como un amo, lo veo como un señor, como aquel que debe dirigir mi vida, aquel a quien yo le entrego todo el control, y quien a través de él es que yo tomo decisiones. Jesús trae sanidad, lo vemos en el versículo 30, que dice así:
Y se acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y pusieron los pies sobre Jesús y él los sanó. Yo no sé cuál sea tu enfermedad, puede ser una enfermedad física o puede ser una enfermedad del corazón, del alma o espiritual. Entrégale tu corazón al Señor, permite que Él sane tu corazón sobre todo, que Él sane esa necesidad que tenemos a causa del pecado. Y por último, Jesús provee pan en el desierto, lo vemos en el versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Quizás está pasando por un desierto tu vida y quizás sientes que no hay salida. Déjame decirte que nosotros decimos, ¿de dónde pan en el desierto? Pero el Señor tiene la salida en medio del desierto. Y en el capítulo 16, el Señor nos invita a revisar nuestro enfoque, ya que muchas veces, como estos hombres, buscamos señal y Jesús es la verdadera señal. Aquí ellos le dicen al Señor que les dé una señal y el Señor les dice, no, no se les va a dar ninguna señal, sino la de Jonás. Y a eso hace referencia cuando Jonás duró 3 días en el vientre del pez. Jesús murió y resucitó al tercer día. Murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida y perdonarnos. Yo te invito a que tú le creas a Dios, que nos guardemos de los falsos maestros, como lo dice el versículo 12, que dice así. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos, que habían hablado más de tradiciones y de leyes humanas que de la palabra de Dios. Hoy te invito a que vengas a la palabra y dejes que sea la palabra la que hable a tu corazón. ¿Quién es para ti Jesús? En el versículo 15, Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ellos le dijeron, mire, hay personas que dicen que usted es Juan el Bautista, otros dicen que usted es Elías, otros dicen que usted es Jeremías, pero uno de ellos dijo, cuando Jesús le dijo, ¿y usted es quién cree que soy yo? Pedro dijo, usted es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso le seguía y le servía. Cuando usted y yo no tenemos un conocimiento claro de quién es Dios, no podemos seguirle y servirle. Los demás pensaban que eran hombres, que eran profetas a los cuales ni siquiera ellos les escucharon. Pero si nosotros entendemos quién es Jesús, le seguiremos y además le serviremos. Somos invitados a poner la mirada en las cosas de Dios, versículo 23. Dice así, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Somos llamados a poner nuestra mirada en las cosas de Dios, a entender que nuestra meta es el cielo y no la tierra, que aquí somos pasajeros. Y allí el Señor nos da un secreto para salvar la vida. Lo vemos en el versículo 25, pero perdón, es el 24 que dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son 3 necesidades que tenemos: negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestro yo, renunciar a nuestros criterios y entender que es Dios el que tiene el control, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y por último, entender que Cristo vendrá por segunda vez, versículo 27 al 28, que dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Qué importante es que usted y yo estemos esperando el regreso del Señor. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Tienes claro quién es Jesús para ti? ¿O tienes una información solamente de Él? Dios quiere que tengas comunión con Él y no información de Él. Nadie puede hacerle Señor si no sabe con certeza quién es Él. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.